Hola, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos los que están acá a pesar del frío. Como se dice en hebreo, Kol HaKavod, hoy el Yetzer Hara es doble y triple. Un día así, con tanto frío, de noche, dan ganas de irse directo a casa. Y Baruch Hashem que vencieron la tentación y vinieron, así que todo, o sea, como se dice en hebreo, Kol HaKavod para ustedes. Bienvenidos también los que van a escuchar esta grabación en algún otro momento. Vamos a seguir estudiando Pirkei Avot. Estamos hoy en la Mishnah número 17. Vamos a leerla primero. Dice así: Shimón, su hijo, decía: crecí entre sabios, pasé con ellos todos mis días y no encontré para el cuerpo nada mejor que el silencio. Lo principal no es el saber, sino la acción. Y el que habla mucho atrae el pecado. Acá está en Ibrit, si la quieren ver. Vamos a dar primero un pequeño background de esta Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel fue uno de los 10 mártires. ¿Se acuerdan? Los 10 grandes sabios que fueron matados, que murieron simplemente por ser Yehudim. Y acá fíjense que se lo nombra sin el título. No dice que era rabino, ni rabán, ni las distintas, ni revi, ni las distintas acepciones que a veces Pirkei Avot nos trae cuando se refiere a los sabios. Por la humildad que tenía. Muy bien, esa es una explicación. Dice, a secas, dice Shimón, su hijo, decía, que era el hijo de Rabban Gamliel. Hay varias explicaciones. Hay otra explicación que dicen que él está dando acá como una apreciación personal. Entonces es como que no lo cita en términos de Rab. Pero está muy bien lo que dice Muno. Hay muchos sabios que en distintas oportunidades se los menciona directamente con el nombre a secas y sin ningún título. Pero entonces, decir también su hijo como que es el padre. Muy bien, acá era Rabban Shimon ben Gamliel, era el hijo de Rabban Gamliel que habíamos estudiado en la Mishnah anterior. Entonces era el hijo de Shimon. Era digamos, es una demostración de humildad. El hijo de Shimón llevaba el nombre del padre. Rabban Shimon ben Gamliel. Shimon era el hijo de Gamliel. Y por el otro lado, vamos a ver que hay otros casos, si Dios quiere, cuando sigamos estudiando el Pirkei Avot, en otros casos le va a poner el título y ahí vamos a estudiar por qué a veces sí, por qué no. Entonces, léanla de vuelta, por favor, porque ahora vamos a hacer una serie de preguntas. La leemos de vuelta todos juntos, traten de memorizarla. Él decía: crecí entre sabios, pasé con ellos todos mis días y no encontré para el cuerpo nada mejor que el silencio. Lo principal no es el estudio o el saber, sino la acción. Y el que habla mucho atrae el pecado. Vamos a plantear las preguntas. ¿Hace falta mencionar que creció entre sabios? Sí. Ya era el hijo de otro sabio, digamos. Pero vamos a ver, ¿por qué dice crecí entre sabios? Porque hay gente que sabe que él podría haberse nutrido de sus palabras, de su saber. Muy bien, está dando una referencia. Él acá está diciendo, mira, no es solamente mi opinión, yo crecí en un ambiente determinado y esto es lo que vengo a compartir con vos. Más preguntas. ¿Cómo funciona esto del silencio? Si los sabios hablan mucho, al contrario, le pedimos a los sabios que hablen, queremos escucharlos, queremos aprender de ellos. ¿No? Dijimos la semana pasada, a un sabio no se le dice, por favor te callás. Al revés. Sí, pero también tiene Pero el premio a eso mucho silencio en el estudio. Muy bien, muy bien. Acá hay algo que hay que entender. ¿Cuándo hablar, qué decir? Y aquí vamos a tratar de ver a qué silencio se refiere. O el silencio para escucharlos. Muy bien, pero por otro lado, el estudio mismo, digamos, la dificultad de esta pregunta es que el estudio mismo involucra el habla. Se estudia hablando, inclusive ustedes saben que es un nivel, en todas las yeshivot se estudia en voz alta, inclusive como una manera de integrar el oído también. Cuando se estudia Torah no se estudia con la mirada, con la vista, sino que también en voz alta, y a veces también con las manos, con los dedos, porque es una forma de integrar todo el cuerpo. Y acá está hablando del silencio. Vamos a seguir planteando las preguntas. ¿Silencio Yo del digo- cuerpo? Yo no entiendo. Vamos a ver, estamos planteando preguntas. Yo pienso que aprendió de los sabios más por sus acciones que por sus palabras.
Puede ser, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Todo lo que están diciendo está bien. Vamos a tratar de enganchar en la línea que trae la Mishnah. ¿Por qué menciona el cuerpo? Eso. Podría haber dicho directamente, no encontré nada mejor que el silencio. O para el alma. O también podría haber dicho para la Neyamá. Dice, no encontré nada mejor para el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué habla de encontrar? Habla de encontrar. Dice, no encontré. Puede ser, no aprendí, no supe, no me enseñaron. Es un lenguaje de esta Mishnah que toda esta parte que estamos planteando acá la estamos basando en un comentario de un gran sabio clásico que se llamaba el Al-Shich HaKadosh. Es un gran sabio que vivió en la época de Arizal, hace 500 años en Tzfat, y él es el que hace la mayoría de estas preguntas y también trae las explicaciones. Hay más preguntitas. Hay un aparente error, y lo estudiamos en otras oportunidades, donde, ¿se acuerdan cuando planteamos qué era más importante? Si el estudio o la acción. Y habíamos visto, ¿se acuerdan que habíamos traído, la trajimos, no me acuerdo si fue hace 2 o 3 semanas, esta misma Gemara, donde habíamos visto que si la persona tiene la posibilidad de estudiar o de hacer una mitzvah, ¿Qué hay que hacer? No, estudiar. habíamos dicho, de acuerdo a la Gemara, que estudie. Que estudie. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo va a motivar y lo va a ayudar a que también después pueda hacer otras cosas. Esa pregunta era una pregunta en un contexto de mucha presión, donde no se podían hacer las dos cosas, era en un momento digamos... Había que elegir, sí. Y tenían que elegir. Los sabios se reunieron y dijeron, bueno, a ver, si tenemos que elegir, ¿qué hacemos? ¿Nos jugamos a ver si hacemos alguna mitzvah? ¿O nos jugamos a ver si podemos estudiar un poquito? Y llegaron a la conclusión de que estudiar era más importante, porque el estudio es lo que mantiene la llama viva para después, con esa motivación, llevarlo a la acción. Y acá esta Mishnah no va por este lado. Te dice, es la acción, no es el estudio. Entonces, hay una aparente contradicción, un aparente error con una Gemara. Vamos a seguir viendo. Yo sigo planteando las preguntas. Hay una parte que no encaja ni con el principio ni con el final. ¿No? ¿Quieren verla de vuelta? Vamos de vuelta. ¿A cuál se refiere? Perdón. Está hablando, fíjense, al principio habla que el silencio, habla que habla mucho trae el pecado, y en el medio mete esta frase que lo principal no es el saber sino la acción. Y también dice, ¿qué hace eso ahí en el medio? Estás hablando de cosas que tienen que ver con el silencio. Si quitáramos esta oración, tal vez tendría un poquito más de simetría la Mishnah. Ustedes saben que también cuando se estudia, se busca la simetría de conceptos, que lo vamos a ver hoy también por qué se busca eso. Entonces acá hay una frase que aparentemente está como media fuera de lugar. Simplemente les advierto que tengo las preguntas, no tengo todas las respuestas. No. Ah, no. Eso no va. No, déjese. Les advierto para que no haya reclamos. Vamos a empezar a tratar de explicar. Hay 2 grandes ámbitos del habla, ¿no? La persona habla y tiene mínimamente dos grandes ámbitos. El mundano, todos tenemos que hablar por cosas mundanas para comunicarnos, para el sustento, para comprar, para vender, para atender, para el trabajo profesional, para, digamos, todas las cosas que tienen que ver con las actividades mundanas. Y por otro lado está el habla que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? El habla que tiene que ver con lo espiritual tiene que ver con el estudio de Torah, tiene que ver con los rezos. Básicamente esas dos cosas, bueno, las bendiciones también se habla cuando uno dice una bendición, cuando uno, digamos, participa en una comida, dice una bendición antes, dice una bendición después de comer, también habla, pero eso tiene que ver con un habla que se conecta más con lo espiritual. Entonces, una primera pista nos trae el Al-Shich, que dice que cuando dice, no encontré para el cuerpo nada mejor que el silencio, mira, dice el Al-Shich, se está refiriendo al silencio en temas que tienen que ver con lo mundano. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, no hables mucho, no hables de más. No está bueno hablar de más. No está bueno. A veces la gente piensa que
que estamos como en un permanente programa de televisión que si hay silencio se hace un bache. No hay problema con que haya un bache. Si no tienes nada valioso para decir, no lo digas. Si no tienes nada, no hay problema. No es que hay que, no es que, hay que estar hablando todo el tiempo. Cuando empezás a tratar de hablar todo el tiempo, es muy probable que termines hablando cosas que era mejor que te quedes callado. Pero el silencio también no será más, no tendrá algo que ver con reflexionar lo que uno estudió. Ahora vamos a ver también, vamos a ver eso. Pero la primera, vamos a ver primero esta primera aproximación. Entonces, ¿por qué dijo el cuerpo? Sí, bueno, porque se está refiriendo a lo mundano, no se está refiriendo a lo espiritual. Entonces, por ahora nos queda a salvo todo el mundo de Torá, el estudio, el debate, las bendiciones, las tefilot, no entrarían dentro de esta, digamos, invitación al silencio que está haciendo la Mishnah. Además, la semana pasada habías dicho, ¿no?, que tenemos un crédito fijo de la cantidad de palabras que vamos a poder hablar. Se refiere a esta parte, la mundana. Muy bien, también hay que tener cuidado con eso. Exactamente, muy bien. Hay un número cierto de palabras que la persona tiene asignada durante su vida y no es que puede hablar lo que quiere. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que se las gastaste por ahí? Sí. ¿Eso? Sí. Ya sé que las gastaste. Es parte del relojito. El relojito, hay un relojito que tiene que ver con los años y hay un relojito del cero que tiene que ver con las palabras. Pero ¿saben por qué? Más allá de que suena como un chiste, la palabra crea. Hashem creó el mundo con la palabra. La palabra crea mundos, crea situaciones. La palabra da vida, vos le das una palabra de aliento a otro, le diste vida, es como si lo hiciste nacer de vuelta. Y al revés también lo terminaste de matar. La palabra, por eso es algo que hay que saber utilizarla y hay que usarla como corresponde. Y alguien podría pensar también que toda esta advertencia está más relacionada con gente, digamos, ignorante. ¿En qué sentido? Alguien puede pensar y decir, mira, los sabios saben elegir las palabras y se cuidan, entonces esta advertencia no aplica para con ellos. Y viene acá Rabbi Shimon ben Gamliel y te aclara, dice que no es así. Esta máxima, este concepto aplica a todos por igual. No pienses que el sabio en tanto y en cuanto o maneja un lenguaje más depurado o tiene las ideas más claras, que no le aplica este concepto. Este concepto le aplica también. Ustedes saben que en esta generación no se usa, pero en otras generaciones se usaba como un proceso de teshuvá, se usaba distintos tipos de privaciones. Había gente que asumía ayunos, además de los que tenemos establecidos en el calendario nuestro, que son bastantes. Además de eso se agregaban ayunos, como una manera de flagelación. Llamémosle, pero no solo de flagelación, sino como una manera también de limitarse del mundo material y concentrarse, como una manera de decir, bueno, no todo lo que está ahí disponible lo voy a agarrar. Hay otra gente que en lugar de hacer este tipo de ayunos, hay gente que hacía otro tipo de cosas también difíciles para el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, Silencio. Flagelación. muy bien, yo estoy hablando de otro tipo, por ejemplo, hay gente que, no sé, hacían como si fueran mikve en un río congelado Parece algo de o sea, no me suena eso. Muy bien. De flagelación. Muy bien, era como una manera en la nieve misma, se usaban en otras generaciones, digo, en esta generación no lo vas a encontrar mucho, hace ya varias que ya no se va a encontrar, pero había gente que lo hacía como una manera. Pero en esta generación a veces vas a encontrar gente que hace lo que se llama el ayunos. Hay personas que incorporan ayuno. La mayoría de todos los sabios dicen, mira, no hagas ayuno, no hagas flagelaciones, no hagas nada. ¿Sabes qué? Hacé lo que se llama en hebreo ta'anit dibur. Hacé ayuno de la boca. Y uno de los ayunos más grandes que le aconsejan a los jóvenes y no tan jóvenes, por ejemplo, que están en las yeshivot o en los kolelim estudiando, ¿saben qué es? Ta'anit dibur, o sea, no hablar, especialmente cuando estás estudiando. ¿Qué significa? Hablas del estudio. Pero no hablas de otras cosas. Ustedes saben, cuando uno pasa muchas horas con un compañero de estudio, uno le empieza a contar de esto de mi hija, del otro de la otra, de no sé qué, de mi cuñado, de mi primo, de mi hermano. Al final, la ventana supuesta de estudio, que deberían ser
digamos, 2 horas terminaron siendo 40 minutos porque hubo una introducción, un cafecito, un esto, lo otro. Entonces, la mayoría dice, mira, una de las grandes maneras de, si querés limitarte, controlarte o querés agregarte algo para vos, fíjate lo que haces con la boca. No hace falta, podés comer todo lo que quieras, no hace falta que te metas a ninguna agua congelada, ni nieve, ni cosas raras, ni demás, sino cuidar lo que decís con la boca. Ahí, sigamos con esta pregunta, dice, ¿por qué habla de encontrar? Encontrar es como acá alguien que encuentra una billetera, ¿no? ¿Por qué dice, no encontré? Dice, explícale al Sheikh, dice, habla de encontrar porque es algo que fue sorprendente, inclusive para el protagonista de esta máxima. Porque alguien podría pensar, como todos nosotros pensamos al principio, nos costaba esto del silencio con los sabios. Alguien podría pensar, bueno, en un contexto de sabios, todo el mundo habla mucho y lo bueno es que hablen y que se escuchen y que aprendan y que repitan, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, cuidado, también hay algo que aplica a los sabios, que es el silencio. O sea, no es que aplica exclusivamente a un grupo. La idea del silencio es para todos por igual. Encontré esta imagen. Esta es de un... Son los baños, en unos baños en un bar de Checoslovaquia. No dice cuál es cuál. Se supone. Pero es verdad que la Yo la clave, lo que más me sorprende de todo esto es cómo le encontraste. ¿Cómo llega? Muy bien. Vamos a seguir. Alguien podría pensar, después de toda esta introducción que estamos viendo, que bueno, que hay que ir al opuesto, es decir, alguien puede decir, bueno, en lo mundano no hablo y en el mundo de Torah hablo todo lo que puedo, ¿no? Alguien podría caer en la trampa, así como lo fui llevando yo, decir, bueno, está bien, no hablo cosas mundanas, ahora en la Torah hablo como un lorito. Pero ahora que nosotros sabemos y repasamos esa Gemara en Kiddushin que dice que, digamos, hay que poder pensar que a mayor cantidad de palabras es como que es más Torah. Entonces, ¿qué hablo más? Es como que son más mitzvot. Hablo más como un lorito y entonces es como que el relojito va contando para el otro lado. Entonces ahí viene la Mishnah y dice, mira, para que no caigas en la trampa, te dice, no es así. Dice, no es el estudio, sino la acción. Porque, de vuelta, podrías pensar, está bien, las palabras en el mundo mundano no cuentan, pero en el mundo del estudio sí. Y él te viene y te dice, no, pero igual no es el estudio, es la acción. ¿Cómo funciona esto? Algo que ya estudiamos, el estudio, algo que lo mencionamos hoy. El estudio, ¿por qué dice que es importante el estudio? Porque el estudio es lo que te va a llevar, te va a terminar de dar las motivaciones para que termines llevando las cosas a la acción. Este es un mundo donde todos vinimos a hacer cosas, no a pensar las cosas. La idea del estudio de Torah no es un deleite intelectual, no es como ir a estudiar, no sé, al que le gusta arquitectura, al que le gusta historia del arte, al que le gusta historia de la música o teatro, no es lo mismo. El mundo de Torah, la idea del estudio de la Torah es como para llegar a un refinamiento que te motive a hacer cosas que en definitiva ayuden a que tu familia, tus amigos, tu comunidad, tu ciudad, tu mundo terminen todos viviendo mejor. Ese es el mundo, no es una cuestión intelectual. Pero hay muchas cosas que se estudian en la Torah, en la Jabrutá, que no son para la acción, que no son para aplicar. Muy bien, no excelente pregunta. Aplicarlas. Excelente pregunta. Acá me está preguntando Lili que hay muchas cosas que se estudian y lamentablemente no se pueden aplicar. Por ejemplo, se estudian todos los temas que tienen que ver con los korbanot y no tenemos ningún korban. Muy bien. Digamos, el estudio de Torah cumple una función en la persona. Lo que pasa es que hay que el Gaón de Vilna explica este concepto así. Él dice así. Dice, la Torah es como si fuera agua que riega. Dice, pero así cuando el que tiene un campo, ¿qué hace? Antes de regar, ¿qué hace? Saca los yuyos, saca las espinas, saca las cosas que están mal. Dice, ¿por qué? Porque el agua
hace crecer todo lo que hay. Vas a encontrar, miren qué bárbaro que el ejemplo, cómo lo explica él. Se vas a encontrar gente que sabe mucha Torah y que también es muy cruel, y que es muy egoísta, y que es competitiva, y que es amarreta, y que es todas las, digamos, las midot que no quisiéramos para nosotros ni para nuestros hijos. ¿Cómo lo explica el Gaón de Vilna? Dice, porque es muy simple. Si la persona cuando se puso a estudiar no hizo una especie de limpiecita, dice, muy bien, la Torah va a hacer florecer, pero también florece las cosas malas que tenía dentro. No pienses que no es algo mágico, esto hay que hacer un trabajo. Y a eso me refiero yo. El trabajo la persona lo tiene que terminar haciendo. Si no, lo que terminas haciendo es... ayer no quiere enciclopedias caminando. Vos podés saberte todos los libros de memoria de adelante para atrás y de atrás para adelante. Y puedes ser igual una persona que nadie quiere estar al lado tuyo. Porque puedes ser una persona ultra egoísta. Pero el trabajo que sería la introspección, o sea, El trabajo tratar se- de entender. Exactamente, es encontrar las midot que hay que corregir, las cualidades que hay que mejorar, el refinamiento que hay que hacer. Porque si no se vuelve una cosa muy técnica. Y esto no es una cuestión técnica. Entonces hay que detectar, y con honestidad y con sensibilidad. ¿Cómo detectás? Ah, muy difícil, muy difícil. En general, Necesitas. los que tenés alrededor te tiran algunas pistas. En general, las personas con las cuales interactúas te dan alguna pista. Te están diciendo, mirá, estás siendo muy egoísta, mirá, estás pensando en vos solo, mirá, no sé qué, estás llegando siempre tarde. Estoy diciendo ejemplos que a cualquiera se le puede ocurrir. Digamos, la idea es, a veces, si uno... Porque en el fondo nosotros todos sabemos cosas que tenemos que mejorar. Pero a veces nos cuesta verlas. Entonces, si nos cuesta verlas, Hashem hace que los que interactúan con nosotros nos pasan un boletín. El boletín nos lo dan las personas. No te lo va a dar ningún rab y lamentablemente no tenemos Beit HaMikdash, no tenemos un Kohen Gadol que nos diga nada. Entonces, las personas con las cuales interactuamos nos van a ir dando un feedback. Está en nosotros abrir un poquito la sensibilidad, percibirlo, tomar nota y hacer algo con eso. Si no, podemos seguir pensando que los demás están siempre equivocados. Vamos a avanzar un poquitito. Entonces, para cerrar, esto no es un deleite intelectual el estudio de la Torah. No es solamente un deleite, historias lindas, historias divertidas o historias agradables. Es algo que nos tiene que ayudar a transformarnos en las personas que nos tenemos que transformar. ¿Para qué? Para hacer en esta vida lo que venimos a hacer. Tan simple como eso. Entonces sigamos. Entonces tenemos, acá plantea la Mishnah, si tenemos el estudio versus la acción. Ahora, el estudio no es una acción en sí misma. Sí, pero acá él se está refiriendo al estudio, digamos, más... claro que es una acción estudiar, pero sería el estudio versus el cumplimiento de las mitzvot, versus la acción, o sea, ¿qué hago? Me siento a estudiar, por ejemplo, no sé, cómo hay que hacer caer un vino, o voy a visitar a mi vecino que está enfermo. Ah, la acción son las mitzvot. Claro. La acción a que se está refiriendo, la saco, la pongo en la práctica. Pero digo, no es un equilibrio entre ambas. Bueno, hay que llegar a eso, hay que llegar a eso, pero acá igual la Mishnah nos da una pauta, que dice que si tenés que estudiar el estudio, o sea, tenés que sopesar el estudio o versus la acción, la Mishnah te dice la acción. La acción. Porque si no, podés caer en la trampa de que es algo intelectual. ¿Y sabes qué? Tenés que ir a visitar a tu amigo. Porque él está esperando que vayas. Está esperando que lo llames. No es un tema de estudiar, a ver si la importancia de la mitzvah de visitar a un enfermo. ¿Sabes qué? Podés hablar mucho de eso, ¿no? Pero la importancia es un día agarrar el auto e ir a visitarlo. Esto es lo que nos está enseñando esta Mishnah. Hay una Gemara en el Tratado Pesajim, en el Talmud del Tratado Pesajim, que dice: el maestro debe enseñar siempre de forma concisa. Porque la Gemara trae ahí, a veces si el maestro se extiende mucho y el concepto lo lleva por un lado, lo lleva para el otro, lo sube, lo baja, bueno,
ya en la época del Talmud todos tenían, evidentemente igual que nosotros tenemos mucha menos capacidad de concentración, nos distraemos, nos vamos, nos fuimos, y entonces el concepto no lo terminamos de agarrar. Y a esto me refería al principio cuando hablaba, la Mishnah siempre busca, a lo largo de todo el Talmud, hacer los enunciados de la manera más concisa posible y de la manera más simétrica, como una forma de ayudar a memorizarla. Me explico por qué. No se olviden que todo esto, durante muchas generaciones, se transmitía oralmente. Entonces se buscaba algo que tenga hasta una cierta musicalidad y una simetría. Entonces va para acá y vuelve para allá y va para... y no cortar con el medio, que te cuesta más asociarlo. Entonces dicen que el maestro que da mucha vuelta y al final no termina dejando el concepto claro, bueno, si después el alumno pisa el palito y se equivoca porque no entendió el concepto que su maestro le transmitió de esa manera, el Talmud termina en alguna medida asignándole la responsabilidad al maestro, porque fue el maestro que no pudo transmitir los conceptos de manera clara. En definitiva, el silencio, las pocas palabras que está hablando, tiene que ver también con el estudio. Con el estudio, ¿sabes qué? Busca cuál es la idea. ¿De qué estás hablando? Concéntrate en eso y apuntá ahí. Porque a veces si abrís mucho, al final no entendés ni de qué estamos hablando, ¿no? A veces pasa gente que se detiene a hablar y empieza a darte un montón de detalles de cosas que no tienen que ver con lo que estás tratando de entender y de analizar. Y eso te dispersa. Groucho dijo esta frase, dice, es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Es también un beneficio ese, ¿no? Mientras estamos calladitos, tenemos el beneficio de la duda, ¿no? Como que tal cual, ¿no? Todavía no saben el emet, ¿no? Pero es así, es así. Entonces fíjense que Groucho Marx 2000 años después sintetizó de esta manera un tanto humorística un concepto que la Mishnah también te está diciendo. Mira, aún entre sabios el silencio, pero vamos a seguir viendo por qué se refiere a eso. Está este concepto que debería estar muy presente, que es el pensamiento, la emoción, la conducta. El estudio es un estudio que debe ser un motor que nos lleva a querer hacer las cosas mejor, a saber hacerlas mejor, a entenderlas mejor, a ponerle más entusiasmo. La persona que sabe, que entiende lo que está pasando, le debería afectar de una manera que no es lo mismo prender la vela de Shabbat, una persona que sabe, que entiende, que digamos recibió motivación, que otra que le dijeron, mira, acá tenés las velitas, prendela a las 5:20. No es lo mismo, no debería ser lo mismo, no debería ser lo mismo. ¿Se acuerdan que estudiamos en otras oportunidades? Dos personas las prendieron, ¿son las dos iguales? No, no son iguales. Una la prendió con alegría, la otra la prendió en los gritos. Una quería sacársela de encima para ir a ver los mensajitos, otra quería aprovechar ese espacio para pedir por su familia, sus amistades, sus hijos, sus primos, sus amigos. Es decir, a eso se refiere, el estudio y el silencio se refiere también a darse el tiempo. Yo quiero avanzar un poquito y vamos a ver cómo lo relacionamos, porque va un tema concatenado con el otro. Igual, antes de avanzar, quiero decir que la mayoría de las cosas que estuvieron diciendo acá son correctas. Hace falta un balance entre la acción y el estudio. Trae el Rabbi Yoshib trae una Gemara donde él dice, si la persona tiene dos opciones de ir a estudiar, o vamos a decir el ejemplo que dije antes, de ir a visitar a un enfermo. O vamos al revés, si la persona puede estudiar toda la semana, todo el día, digamos, los dos escenarios son, o va a estudiar todo el día, toda la semana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, o va a visitar enfermos toda la semana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y si sabes qué, el Yetzer Hara te va a decir, anda a visitar enfermos, porque el Yetzer Hara no te va a dejar que estudies. ¿Sabes por qué? Porque cuando estudias te terminas convirtiendo en mejor persona.
La mitzvah es buenísima y es súper importante y hay que hacerla, pero hay que encontrar el equilibrio, hay que encontrar ese balance. ¿Por qué? Porque después viene la otra. Si la acción es importante, bueno, entonces, ¿sabes qué? Estoy todo el día, ayudo a cruzar a esta, a la otra le saco el gato que se le colgó, a la otra le hago la otra mitzvah. Estoy todo el día haciendo mitzvot, ¿sí? Estoy todo el día ocupado. Soy un tzadik. Sí, soy un tzadik ignorante. Tengo base. Ignorante. Entonces, ese balance claro que es importante. Claro que es importante. Acá tenemos que entender eso. El Yetzer Hara, este malaj, nos va a atacar cada vez que nosotros querramos hacer algo valioso. En tanto y en cuanto lo que estamos tratando de hacer es algo que no tiene mucho valor, no nos va a atacar tanto. Y ese valor está dado en lo que se llama en economía el costo de oportunidad. ¿Qué es lo que vas a hacer si no haces esto? Entonces, si vos vas a querer estar todo el día, como dije antes, visitando gente o haciendo ese tipo de mitzvot, te va a dejar. ¿Por qué? Porque donde realmente vas a terminar creciendo como persona es cuando estudias. Tenés que hacer también las mitzvot. Y esa es una pregunta. Alguien preguntó, le preguntaron a grandes sabios, ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar a hacer este tipo de mitzvot que estoy dando como un ejemplo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No sé, yo tengo de mi semana, de mi día, ¿cuánto tiempo? Pero no se mide así, depende de la necesidad y la urgencia. Muy bien, pero si hubiera necesidades alrededor, vos decís, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde agarro el auto? Y me voy al Otamendi, después me voy al Durán, después me voy a no sé dónde a visitar, y después, ¿hasta dónde voy a estudiar? Yo creo que no por porcentajes. Dicen, Bueno, explican, dicen... haciendo lo vas a encontrar. Muy bien, explican, dicen, por lo menos, ¿sabes qué? Así como se llama en hebreo el maaser, el diezmo, por lo menos el 10%. ¿De qué? ¿De No mitzvot? tanto. Muy bien, ¿cómo? No tanto. Y 90 de estudio. Por lo menos. O sea, vos tenés, hay un concepto que se llama, así como está el diezmo del dinero, hay un diezmo también del tiempo. Hay un diezmo del tiempo, por lo menos, bueno, entonces da una parte de tu tiempo. Pero el diezmo no es todo tu salario. No. El Eso- diezmo, eso lo sabe. es el Muy diezmo. bien. El diezmo, ahí tiene una, me olvidé de traerte el libro. Hay el diezmo, el diezmo digamos, así como se dice en contabilidad, hay deducibles, digamos, de los gastos ocasionados para generar la ganancia grabada. Es decir, si vos no es sobre los ingresos directos, sino que vos podés netear. Otro día, si quieren, vamos a estudiar ese concepto que es muy importante, pero es de lo que la persona recibe. Habitualmente él tiene gastos también para generar ese ingreso. Bueno, entonces si le entraron 10.000 y él tuvo que alquilar un consultorio y una secretaria y unas expensas y demás, bueno, esos gastos se deducen, entonces no es que él ganó 10.000. Tal vez cuando hace el final de la cuenta, lo que terminaron entrando... Tiene que vivir. No, pero el maaser es sobre la verajá, sobre la bendición, sobre lo que entró, menos los gastos que tuvo. De ahí no saca los gastos para vivir él. Él saca los gastos, él saca el maaser y con lo que queda, él lo saca. No importa. Esto es como un paréntesis para que quede claro. Entonces, así como hay diezmo con el dinero, esa parte del dinero tiene una santidad que no la podemos usar. No es nuestra. Nos cuesta, porque una vez que entró, es como con los impuestos, ¿no? Una vez que entraron, nos cuesta que se hagan de vuelta. Pero la realidad de las cosas es que no es nuestro ese dinero, no lo podemos usar. Entonces, ese dinero tiene una santidad y hay que saber que hay que darlo. Le estudiamos hace poco que no lo des por aproximación inclusive. Es una mitzvah calcularlo, saber calcularlo, calcularlo bien. ¿Cuánto me entró? Porque es una plata que, entre comillas, yo debo. Yo me hice administrador, la tengo, pero no es mía. No es que pueda hacer lo que quiero con esa plata. Vamos a avanzar un poquitito más y si Dios quiere vamos a volver en otra oportunidad con este concepto. Vamos a ver acá donde dice Rabban Shimon ben Gamliel solía decir: el mundo tiene 3 bases. Les suena conocida, ¿no? Esta, ¿por qué? Porque es parecida a otra que ya estudiamos. La justicia, la verdad y la paz. La anterior, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? A la Torah, a la Bodá, a la Gemilut Hasadim. Sobre la Torah, sobre el servicio divino y sobre los actos de bondad. Acá él dice, fíjense, hay una sutileza en el lenguaje que la tenemos que ver en Ibrit. Que él dice, la anterior dice, al Shloshá de Barim Aolam Omed. Y esta dice, al Shloshá de Barim, esta dice Aolam Omed, la anterior decía Aolam Kayam.
Exactamente. Una Mishnah tiene que ver con qué es lo que hace que el mundo exista. Y la otra es cómo se sostiene el mundo. Parece una sutileza del lenguaje, pero una cosa es que hace que sea meritorio de existir y otra que lo mantiene, se apoya en él. Entonces, dice, esta Mishnah viene ahora y nos dice los motivos por los cuales el mundo sigue existiendo. Ya vimos al principio de este capítulo, digamos, los motivos por los cuales existe. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? El concepto de justicia es muy simple, para que el fuerte no oprima al débil, ¿no? Explican que en la generación de Noah no había justicia. Entonces Hashem decidió exterminar el mundo, salvó nada más a esas 8 personas que entraron en el arca. Y alguien podría preguntar, y es una pregunta clásica, ¿por qué no perdonó junto con la familia de Noah, junto con esos 8, a todos aquellos que habían sido oprimidos, o sea, los débiles que se habían abusado de ellos, las víctimas? Y los comentaristas dicen, ¿por qué? ¿Sabes por qué no? Porque esos débiles también se aprovecharon de otros que eran más débiles. El sistema ya estaba absolutamente instalado. Entonces, es verdad, en un momento era víctima y en otro momento pasaba a ser victimario. Entonces, ahí no funcionó más. La justicia, el año pasado y el anterior, cuando estuvimos estudiando la Midá, es uno de las causas de sufrimiento y de angustia, o mejor dicho, la falta de justicia, es una de las causas de sufrimiento y de angustia más grande que puede experimentar la persona. Tal es así que los sabios lo entendieron y lo incluyeron en nuestras tefilot, y 3 veces por día rezamos porque tengamos un mundo, un contexto, vivamos en un contexto de justicia. Fíjense ustedes, un chico, una de las cosas que más le molesta, te dice, pero es injusto. Nos afecta, los angustia. Vos decís, no importa. ¿Cómo que no importa? Lo que vivieron es una injusticia. Una impotencia. Absolutamente, absolutamente. Entonces, viene y te dice, mira, la justicia es algo que sostiene al mundo, no es algo menor. Sostiene al mundo. Tanto en su momento Moshe, como el rey Shlomo, como después Shmuel, Anabí, el profeta Shmuel, todos ellos establecieron sistemas de justicia, y nuestra Torá nos provee y nos obliga a establecer tribunales en todas las ciudades, porque la gente para vivir en comunidad necesita que haya justicia. Segundo concepto, la verdad. Primero, el primer punto que necesita la verdad, porque si no las relaciones interpersonales serían imposibles. Serían realmente imposibles si no hay verdad, si no hay emet. Ahora vamos a ver un poquito más a qué se refiere cuando habla de emet. Y la paz, dice, si no la guerra destruiría rápidamente el mundo. O sea, necesitas primero entender estos 3 pilares. Necesitas la paz, voy de abajo hacia arriba, necesitas la paz, necesitas la verdad, ¿no? Aparte, cuando hay un contexto de verdad, la persona vive de una manera más relajada. Cuando ya tenés sospecha permanente de mentira, ¿quién quiere vivir en ese contexto? Se puede confiar. El concepto de Noah y la justicia insisto, alguien podría pensar que eso es únicamente para los jueces esto. Alguien podría pensar que, bueno, está bien, yo no soy juez, está bien, tiene que haber justicia, pero yo no soy juez. Está bien, esta es una Mishnah que tiene que ver con los jueces, pero también tiene que ver con las personas. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, todos nosotros nos la pasamos emitiendo juicios de valor. Y hay que tener mucho cuidado con esa herramienta. Calificamos, descalificamos, ¿no? Todo lo que hacemos, y eso hay que tener mucho cuidado. La verdad, dice el Talmud, que Jerusalén es súper fuerte la expresión en hebreo, dice Lo harba Jerusalén el abishbil shepasku mimena anshe emuná. Dice, Jerusalén no fue destruida, miren el lenguaje que usa, como diciendo,
Solo cuando ya dejaron de haber personas de fe, de emuná, que es mucho más que fe y es mucho más que confianza en este contexto, cuando dejaron de ver ese tipo de personas, ya está. Jerusalén, digamos, eso fue el detonante de la destrucción de Jerusalén. Alguien podría pensar que era una cuestión mucho más, si se quiere, espiritual, mucho más que tiene que ver con el rito. Si no, mira, gente que no honraba la palabra. Cuando dejó de haber gente que honre la palabra, ya está, vía libre para destruirla. Ya no vale la pena sostenerlo. Ni siquiera Jerusalén, un lugar absolutamente, sagrado, claro, pero excelente. Vos podrías pensar que, bueno, si estás hablando de un lugar sagrado, bueno, que los korbanot, las ofrendas, las tefilot, los cánticos, no, gente que honre la palabra. En el mundo de los negocios es súper difícil si no hay un ambiente de digamos, un mínimo de confianza. Un mínimo de confianza. Ustedes saben que mi señora es abogada, ella trabajó muchos años en Techint, una empresa muy grande acá bueno, multinacional. Ellos tenían un equipo de 40 abogados en su momento, ya hace muchos años que dejó de trabajar. Sí, pero que le daban servicio solamente a las empresas del grupo. Y las empresas del grupo Techint, todo lo hacían por contrato. ¿Qué significa? Le encargaban una imprenta sobres y le hacían un contrato. Usted me va a entregar tantas cajas de sobres impresos a un color, así, así, de esta medida, de esta medida. Pero ellos tenían una frase, porque hacían eso y hacían una obra llave en mano de no sé cuántos millones de dólares, todo por contrato. Esa era la cultura de la empresa. Pero en la cultura de la empresa tenía una frase que decían: vos podés tener todos los contratos que quieras, pero si no hay buena fe, es papel picado. Tenían un equipo de 40, 50 abogados trabajando para eso, pero ellos sabían que eso, si el del otro lado no era alguien que tenía, digamos, el concepto de la verdad en el medio, es papel picado. Lo mismo nos trae esta misión. No se puede construir, no se puede hacer nada. Estás todo el día sospechando, todo el tiempo sospechando, no se puede. Explican que también en el vínculo de uno con Hashem aspiramos a manejarnos con verdad. ¿No? ¿Esto qué significa? Bueno, no te hagas descuentos. No nos hacemos descuentos, somos generosos con nosotros mismos. Nos hacemos mimitos. Vamos a tratar de ver. Acá hay otra Gemara en Pesajim que dice que Hashem aborrece a todos los que hablan de una manera y piensan de otra. Si no pensás algo, no hace falta que digas que sí lo pensás. Te puedes quedar callado. Pero decir una cosa y estar pensando otra parece algo menor. Fíjense que el Talmud trae que Hashem aborrece de esas personas. Insisto, alguien puede decir que a Hashem le molesta más el que no come kasher. No significa que le va a dar un premio a ese, pero está hablando, fíjense, de cosas, de estas cosas, tal cual. Falso. La falsedad. La falsedad. La falsedad, que no es alguien, en hebreo se llama mejusar amaná, que está falto de esa confianza, o sea, porque lo que te dice puede ser que lo que nos humaniza 100% es la palabra. Absolutamente. Y vamos a ver ahora. Si una persona no tiene palabra, no sabés quién es. Vamos a ver ahora, muy bien, la importancia que estás diciendo, que justamente el valor de la palabra y lo que nos humaniza, y por eso la importancia de honrar la palabra. Fíjense en el calendario, en el alfabeto en Ibrit. Ustedes fíjense, yo marqué en rojo la palabra Emet. Ahora la vamos a ver más despacito. Pero fíjense, es la primera letra del abecedario, es la letra número 14 del abecedario y la última letra del abecedario. Vamos a ver varias explicaciones, vamos a ver algunas rápidamente. Primer concepto, la verdad es algo que es verdad al principio, en el medio y al final. Lo que es verdad resiste el paso del tiempo. Lo que es verdad ayer, hoy y siempre. Es estructural. Absolutamente. No hay modas, no hay tendencias, no hay influencias. Si es verdad, es verdad. Es un estudio. Acompáñenme en este estudio hoy. No, yo estoy pensando que a lo mejor el silencio no es ausencia de palabra. Estoy pensando, quizás el silencio, o sea, en
en la reflexión, en el pensamiento, en la conexión con uno mismo, a veces no se necesita escuchar nada, pero existe la palabra en el pensamiento. Muy difícil, Que no lo digas pensando. No me convence tanto lo de que el silencio es para lo mundano y no para lo... como que no me convence. Aún, no, pero aún en el ambiente Torah también hay que tener cuidado. Por eso fíjate que explicamos después que la importancia de que la enseñanza sea concisa. ¿Por qué? Porque aún alguien podría pensar que solamente lo mundano. Dice, no, también en el mundo de Torah el silencio también es algo valioso. En general, cuando uno habla mucho, está absolutamente desconectado de uno, del otro y de la situación y de todo, ¿no? O sea, ahí está invitando al silencio. Pero la transmisión es lo contrario al silencio. Muy bien, la transmisión necesitas hablar, Pero bueno, también saber el valor de las palabras, no hace falta el valor de ser conciso, de ser claro, y si estamos estudiando del monitor, hablamos del monitor, no del monitor y la mesa, el techo, y tengo un amigo que vende ventiladores, no, ahora estamos hablando del monitor, eso también es importante. Déjenme seguir un poquitito porque en unos minutos se vence el hechizo y quiero terminar. La palabra sheker, que significa mentira, las letras están acá, no sé si las ven de atrás, pero están recuadradas con azul. La shin está por acá, la kuf está acá, la resh está acá. Están todas juntitas, están todas como medias entreveradas, a diferencia del emet. Vamos a verlo más claro acá. Fíjense que cada letra, además, explican, está bien apoyada, tiene puntos de apoyo. Tiene 2 puntos de apoyo por lo menos y puntos de apoyo grandes. Está bien apoyada. Compárenla con la palabra sheker, que digamos, tiene acá un puntito de apoyo, acá otro, acá tiene un poco... Si lo ven, yo no encontré la tipografía, en el hebreo de la Torá, esto es casi un punto acá. No es esa base, está escrito así, se escribe como casi en un vértice ahí. Dice que inclusive las letras están más en el aire, no están tan apoyadas. La mentira no está agarrada, ¿no? Como se dice, se construye castillos en el aire, se dice como una expresión. Están en el aire las palabras, no están apoyadas. Fíjense, las letras, están bien arraigadas. La palabra emet tiene una particularidad. La palabra emet suma 9. Y vamos a ir viéndolo. Todo lo que es verdad, fíjense, esto es algo, les voy a contar una anécdota. Esto es algo que se estudia hace mucho. Y el Rabbi Yankee explicó algunos de estos conceptos en la noche de Shavuot. Y mi señora me dice, mira, los tenés que explicar, porque se ve que a ella le afectó y bueno, por ella lo estamos compartiendo. ¿Cuál es el concepto? El número 9, fíjense, si ustedes lo multiplican por cualquier número, ¿cómo funciona esto? Entonces estudia así. El número 9, por ejemplo, 2 por 9 da 18. Que lo descompones te queda 8 más 1 te queda 9. 3 por 9 da 27. 2 más 7 es 9. Sigamos. 5 por 9, 45. 4 más 5 es 9. Si después quieren hagan la prueba en su casa, todos los números se minimizan y terminamos al 9 que representa el emet. Mismo puse ahí el último. Y es con el único número que pasa. Fíjense, es algo que solamente pasa en la Torah esto que voy a decir. Ahora mismo si lo multiplicás por 11 para enseñarles cómo es. Te da 99, sumas 9 más 9, queda 18, que 1 más 8 es igual a 9. ¿Se entiende? Siempre queda el valor de emet, ¿no? Queda hasta el final. En el alfabeto en hebreo, cada letra tiene un valor. O sea, los números nuestros, en realidad son las letras. De hecho, fíjense, por ejemplo, el almaná que hay acá, el año está puesto con letras, no está puesto con números. En hebreo se usan las letras. Las letras tienen la doble función. Son el alfabeto y son los números también. Entonces, van a encontrar algo que no van a encontrar en ningún lado en relación a la Torah. Por ejemplo, yo le preparé acá con 2 palabras, pero lo pueden agarrar, viene lo que voy a decir, cualquier palabra de la Torah y hacer esta comprobación. Por ejemplo, la palabra et. La palabra et quiere decir a
o le dijo, Vayom Hashem et Moshe, le dijo a Moshe. Puede querer, es una conjunción, puede querer decir distintas cosas. Suma 401, la Aleph es suma 1 y la última letra del abecedario suma 400. Si vos agarrás 401 y lo descomponés, ¿qué te queda? Un 5. Si vos al 5 le restás el valor original, ¿me siguen? Llegamos hasta el 5. El valor original era 401. Te da 396. Toma el sin negativo. Sin negativo. Muy bien, acá la moral se me adelantó. Volvemos al 9 y volvemos al 18 y volvemos al 9. Vos agarrás una palabra, insisto, la minimizás y después le restás el valor original. Y llegás al 9. ¿Con cualquier palabra de la Torah? Exactamente. Vos, por ejemplo, agarrá, acá preparé dos nada más, no se asusten porque si pero traía... sacás las... y pones una... No sacás y pones nada, agarrás una palabra de la Torá... Pero y no es emet. ¿Cómo? Le estás sacando la mem. No, agarré una palabra, no hice emet, y agarré una palabra, funciona con emet también. Vamos a ver, palabras que estén en la Torá. Por ejemplo, Moshe, de vuelta. La letra Mem suma 40, la Shin suma 300, la Hei suma, esta letra suma 5. Tenés 3, 4, 5, ¿sí? 3, 4, 5 es igual a 12. 1 más 2 es igual a 3. Te da 3, 4, 2, ¿sí? 3 más 4 más 2 es igual a 9. Pero todo Bereshit, Pará, Elohim, con cada palabra. Con cada palabra, si quieren tomarse el trabajo, googleen y busquen cuánto vale cada letra, agarren una tablita, hagan la cuenta, compruébenlo. Si agarramos, por ejemplo, Bereshit, es la bet va aparte, sería Bereshit. No, puede ser la palabra Bereshit. Sale entero. Yo, la verdad, les soy sincero. Yo no me puse a hacer todas. Agarré y hice estas dos para compartirlo con ustedes. Pero sé que la cuenta da con todas las letras, que es un... Eso es muy... No lo van a encontrar en ninguna otra cosa, no lo van a encontrar en ningún lado. Para mucha gente se estudia esto como una comprobación de que esto no lo hizo ningún ser humano. No hay manera que lo haga un ser humano, no hay manera. Que todas las letras que den para acá, que den para arriba, si alguien le ayuda, pero aparte que tenga un sentido lo que dice, que cuente una historia. Claro, no es que las palabras es un relato y que la Torah está absolutamente encriptada, ya lo sabemos nosotros, y tiene muchas capas de leerla. Hay sabios que estudian la Torah y que ven en las letras y ven otra lectura y hacen otros cálculos y demás. Yo en general no uso estas herramientas porque para mí estas herramientas son, como dice Pirkei Avot, lo va a decir más adelante, hacia el final dice, son condimentos. Ay, pues son una maravilla. Muy bien, hay gente que le gusta más, hay gente que le emociona más, hay gente que yo... A mí personalmente me parecen un condimento, pero no me puedo apoyar en eso porque yo creo que tenemos que trabajar cosas mucho más básicas que tienen que ver con nosotros. Pero bueno, es un condimento más. Venía acá a cuento de todo este concepto de Met. Déjenme 2 minutos más y enseguida terminamos. El concepto de paz. Decile gracias, Ariana. Este concepto lo explicó Yankee y después de la noche de Shavuot, ella me dice, ¿vos lo explicaste alguna vez? Le digo, no, me dice, tenés que explicarlo. A ella le hizo clic. Hay gente que le hace clic a estas cosas, espero que ustedes también. Vamos a ver el concepto de la paz, es algo bastante básico. También rezamos, tenemos en la Midá tenemos una bendición que tiene que ver con la paz, pedimos por la paz. ¿Por qué? Porque los sabios ya entendieron, y creo que nosotros también, que en hebreo se dice el keli, el receptáculo fundamental para la bendición es la paz. No hay manera que la persona tenga mucha bendición, si se quiere, vamos a dar un ejemplo, económica, y llega a la casa y es una guerra. Eso no es bendición. Por más ceros que tenga la cuenta, si después no está en un clima de armonía, no sirve. O no está en el clima de armonía con los vecinos, o con su familia, o con sus empleados, o con su pareja, o con sus hijos. O sea, la paz es algo que sostiene al mundo, porque después puede ser que tengas éxitos importantes en otros aspectos, pero nada vale nada si la persona al final no termina valorando nada. Por eso insisto que los sabios nos incluyeron en la Midá, en las plegarias que hacemos todos los días 3 veces por día, que recemos por la paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a sostener todas las bendiciones y a su vez es lo que termina sosteniendo el mundo. Si tenemos todas las bendiciones del mundo y no tenemos un contexto de paz, no sirve. La paz, esto también está hablando de estos 3 lenguajes que usa al final.
está hablando también otra lectura, otra aproximación, está hablando a los jueces, está hablando a los litigantes y les está diciendo, cuidado, que uno de los objetivos cuando hay un tribunal rabínico es también alcanzar la paz. A veces lo ideal es enemigo de lo bueno. A veces hay cosas que corresponden, hay cosas que no corresponden, y a veces en honor a la paz, a veces hay que saber disimular, saber ceder, saber dejar pasar alguna cosa. No hace falta ser siempre tan puntilloso. Parte de los objetivos, digamos, de un bedín, de un tribunal rabínico, es que entre las personas que están ahí termine habiendo paz, independientemente de que la raya había que hacerla a 20 centímetros o a 30 centímetros. A veces ese es un concepto muy importante. Dicen, termino con una historia, cuentan que Alejandro Magno presenció un juicio en la India. Lo cuenta el Talmud esto. ¿Y qué pasó? Dice, un comprador había comprado un campo y en el campo fue y encontró un tesoro. Entonces el comprador viene y le dice al vendedor, mira, el tesoro es tuyo. Yo compré un campo, no compré un tesoro. Y el vendedor viene y dice, el tesoro es tuyo. Yo vendí el campo con todo lo que había dentro. Y estos fueron a hacer un bet-din, cada uno inverso, atribuyéndole el tesoro al compañero, el comprador al vendedor, al revés de lo que nos podríamos imaginar en nuestras cabezas. Dice que Alejandro el Magno no lo podría creer cuando vio todo esto y les preguntó si tenían hijos. Le dijeron que sí. Dijo, bueno, traten de que tu hijo se case con tu hija y que ellos disfruten el tesoro, porque esto no lo van a encontrar en otro lado. Este concepto no lo van a encontrar en otro lado. Este concepto de buscar la paz, buscar la armonía, buscar el emet, lo que es emet, ¿es mío o no es mío? ¿No? Eso es muy importante. Es como la historia del burro, ¿no? Que tenía la muy bien, como la historia del burro con la piedra. Entonces hay quienes explican, y otro día vamos a profundizar en eso, que ese es uno de los motivos por los cuales cuando damos tzedakah no decimos una bendición. Una persona cuando da tzedakah, supongamos que alguien viene y nos pide, por ejemplo, para casar una novia. Entonces, Baruch Hashem, estamos todos acá, cada uno mete la mano en el bolsillo y pone un billete. No hay una bendición, no decimos una bendición. Y muchos preguntan, ¿por qué? Si es una mitzvah, ¿por qué no decimos una bendición? Una de las explicaciones es que ¿estamos todos seguros que ese dinero es nuestro? Si Dios quiere, la semana que viene vamos a estudiar los otros motivos por los cuales no hacemos la bendición. Siendo las 21:05, se termina el hechizo. Muchas gracias a todos. Besat Hashem la semana que viene. Vamos a empezar el capítulo nuevo y vamos a realizar un brindis porque terminamos de estudiar un capítulo de 6 y la verdad que es un logro de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.